Hola, excelente día a todas y a todos. Mi nombre es Diego Lozada y voy a tener el gusto de compartir con ustedes los podcasts referentes a la materia de Derecho Constitucional. El día de hoy discutiremos la primera unidad, estructura y principios de la Constitución. Esta será una pequeña recapitulación ajustada a los contenidos del plan de estudios vigente para el año 2020. Tiene 7 subpuntos la primera unidad, todos relacionados al desarrollo del Congreso Constituyente y los principios que sientan el documento constitucional. Primero, sabemos ya que la Constitución fue producto del movimiento de agitación social, todo en el comprendido en el proceso de reorganización al que denominamos hoy en día Revolución Mexicana, que lo concentramos entre 1910 y 1920 y tiene un origen en remover del poder a Porfirio Díaz, quien se religió después de un largo periodo de gobierno durante 27 años continuos y 33 discontinuos, por última vez en el año 1910. En la segunda parte del proceso revolucionario, que consistió en ahora remover a Victoriano Huerta, quien había usurpado la presidencia de Francisco Madero, una vez que está este diálogo entre, por un lado, el constitucionalismo carrancista y el convencionalismo de Villa y Zapata, Venustiano Carranza considera que en su papel de primer jefe del ejército constitucionalista es necesario elaborar un documento que sustituya o que reforme a la Constitución de 1857 por considerársele ya no adecuada para la resolución de los grandes problemas nacionales. Por lo tanto, se publica la convocatoria a mediados de 1916 para elaborar un Congreso Constituyente, el cual debería entregarse por diputados electos de manera directa, provenientes de toda la República. A este Congreso Constituyente, el cual se reunió por primera vez el 1 de diciembre de 1916, asistieron legisladores de todas las entidades federativas desde entonces, con la excepción de Campeche y Quintana Roo, los cuales tenían el carácter de territorios federales. El proyecto constitucional fue encomendado por Carranza al diputado José Natividad Macías, y el cual estaba fundado en una idea de evitar la tiranía de autoridad que había nacido al amparo del 57, ya que se estaba desviando de sus principios liberales europeos que fueron los que le dieron origen a mediados del siglo XIX. Este proyecto de Venustiano Carranza tenía un texto muchísimo más moderado y de alcances mucho más limitados que la versión que fue la que acabó viendo la luz. Y aquí es donde tenemos el proceso de los 2 meses de los debates en el Congreso Constituyente. En el Congreso Constituyente, en especial en la adopción de los artículos emblemáticos de la Constitución 3, 27 y 123, se crearon 2 grupos. El grupo radical, que tenía como miembros más destacados a Francisco J. Mujica y Heriberto Jara, el cual era más partidario de las ideas de Álvaro Obregón, y el grupo moderado, el cual estaba más en torno a José Natividad Macías, autor del proyecto carrancista original. En el debate, en la discusión de los artículos principales más importantes, en torno al artículo 3, la discusión más fuerte fue sobre la prohibición a los ministros de culto de ejercer como educadores, que el cual, pues, como ya sabemos, se impuso la prohibición. En torno al artículo 27, el cual representa los logros de la lucha agraria, que era de los principales inspiradores de la revolución, tuvo una aprobación de forma arrolladora al englobar buena parte del ideario que movía a las masas. Y es interesante porque tenía una redacción muy diferente del artículo 27. En su momento, lo único que contenía, previo a sus modificaciones, que llegó hasta hoy en día, fue el principio de la propiedad originaria por parte de la Federación, lo cual será materia de estudio en la unidad respectiva. Y en el parte del artículo 123, el cual llevaba otra de las luchas revolucionarias más fuertes, la lucha por derechos laborales, fue de lo cual englobó el contenido social más fuerte de la Constitución. Este artículo igual obtuvo un apoyo abrumador durante los discursos y los debates.
y pues fue lo que acabó construyendo esta idea de la primera constitución social del mundo, previo a cualquier homólogo europeo. Avanzando al siguiente punto, es necesario discutir cuál es la estructura general de la Constitución. El texto finalmente adoptado consta de 136 artículos distribuidos en 9 puntos. Doctrinariamente se discute que existen dos grandes secciones de la Constitución. Primero, la parte dogmática, que engloba los, en ese entonces, garantías individuales, hoy en día Cuerpo Principal de Derechos Humanos, que va del primer artículo al 29, y la parte orgánica, que es la que describe la estructura del Estado mexicano, que serían los artículos restantes. Siendo un poco más precisos, podemos partir la Constitución, el pastel constitucional, en trozos más pequeños, teniendo en efecto los primeros 29 artículos como la parte de los derechos humanos y sus garantías, los artículos a 39 como la soberanía popular, el artículo 40 como la forma de Estado y de gobierno que se adoptará, artículo 49 en adelante la división de los poderes públicos, en especial 97, 103, 105 y 107, que son los que nos van a dar dentro del Poder Judicial cuáles son las formas judiciales de control constitucional, el 115 y 116 que tienen la identidad del municipio libre como la separación primordial del Estado, y 130 que representa la separación del Estado y de la Iglesia, lo cual se arrastra desde las reformas liberales del siglo XIX. El siguiente punto es la supremacía de la Constitución. Este concepto, igualmente que nos da la doctrina, lo describe Lourdes Martínez Peña en el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas como la cualidad de una constitución en fungir como la norma superior que da validez y unidad a un orden jurídico nacional. A esto, Ignacio Burgoa en su libro respectivo comenta que es el espíritu que está detrás del artículo 133. El artículo 133 nos indica que la norma suprema de la Unión será la Constitución, las leyes que se den por ella y los tratados que estén de acuerdo con la misma. De aquí proviene el principio de control y regularidad constitucional. Todo aquello que esté de acuerdo con ella integrará la norma suprema de la Unión. De igual manera, este es un principio que refiere a todo texto constitucional en cualquier parte del mundo, ya sea de las constituciones escritas o de las consuetudinarias que se integren por varios documentos, cuentan con esta característica especial de ser una norma fundamental. El siguiente punto del carácter político de la Constitución refiere a la discusión que hay, un poco añeja, a título personal, entre si la Constitución de 1917 representa una reforma a la de 1857 o un texto fundamental completamente nuevo. Las posturas que sostienen que sea solo una reforma a la anterior Constitución es que se valió de las mismas instituciones creadas para recuperar su espíritu y combatir el autoritarismo en su momento, posición que sostienen algunos autores como Miguel de la Madrid Hurtado. La posición de que es un texto fundamental nuevo lo sostienen autores como Jorge Carpizo, que indican que como una constitución proviene de un acta jurídico, de un movimiento social, de una revolución, esta pues provino de una de las convulsiones sociales más fuertes en la historia del país, pues cumple con la característica. Igual forma, título personalidad, esta última posición es con la que yo más comulgo. El siguiente punto es la rigidez de la Constitución. La rigidez se opone a la flexibilidad. Estos dos conceptos opuestos provienen de la teoría de la Constitución y nos indican cómo se puede reformar y modificar el texto. La rigidez constitucional, según nos señala Burgoa, indica que para poder a cabo una modificación se necesita un procedimiento especial, donde las autoridades que participan ejercen un poder sui generis, el poder reformador o el poder revisor de la Constitución. De conformidad con el artículo 135, la Constitución podrá ser adicionada o modificada en cualquier momento, y para lo cual necesita voto de 2/3 partes de los integrantes del Congreso de la Unión y de 17 de las legislaturas estatales. Finalmente se concluye con los límites implícitos y explícitos. Esto nos refiere a la perspectiva constitucional, la cual ya tiene más de 100 años vigente, y si bien es un texto que se puede considerar entre la categoría de rígido debido al proceso de reforma que implica, ha tenido más de 500 decretos de modificación desde su existencia, y pues esto deja puerta abierta a un debate
que al escucha pueda llegar a sus propias conclusiones sobre cuál es el destino del texto y cuáles son las modificaciones más importantes que debe tener de conformidad al contexto actual y futuro. Con eso se concluye la primera unidad de Derecho Constitucional. Muchas gracias.